Vamos a leer la palabra del Señor, Proverbios capítulo 16. Cordial saludo a todos los hermanos en esta noche. Invito para que estén en pie un momento y también hagamos una oración. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Bueno, agradezco a la directiva de Adorada por la invitación. Gracias, hermanos, por tenerme en cuenta. Dice, es corto, lo podemos leer todos. Corona de honra es la vejez. 16:31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema para hoy es corona de honra es la vejez. Amén. Ese es el tema que me ha regalado el Señor. Me dijeron que era libre. Entonces, orando al Señor, me regaló este tema. Corona de honra es la vejez. Amén. Bueno, en Colombia, los adultos mayores, o también le dicen anciano joven, para que no se sienta tan, pero no tiene por qué sentirse afligido si usted es un anciano, y se va a dar cuenta ahorita por qué. Es de los 60 a los 74 años de edad. Entonces, si usted tiene 60 años hacia arriba hasta los 74, usted es un anciano joven. Amén. Una alabanza al Señor, los ancianos jóvenes. Ya se están riendo, ya cambió la cosa. Amén. Un anciano es de los 75 a los 90 años. ¿Hay ancianos aquí? 75 a los 90. Bueno, anciano. Y no se sienta mal porque le digan anciano, ahorita se va a dar cuenta que eso es especial. Y ya un anciano longevo es de los 90 años hacia arriba. ¿Habrá alguien por ahí? No hay. Bueno, deben estar en casa. Entonces, corona de honra es la vejez, dice el proverbista, que se hallan en el camino de justicia. Llegar a la vejez, escuche esto, llegar a la vejez en la iglesia no es lo mismo que llegar a la vejez en el mundo. Es diferente, es muy diferente. ¿Sabe por qué? Porque la palabra le da un alto valor al anciano. ¿Por qué? Pues ser anciano, mira lo que significa según la Biblia ser anciano. El anciano tiene conocimiento, experiencia, inteligencia, sabiduría y otras cualidades más. ¿Cierto? Pudiéramos hablar mucho de esto, pero el tiempo es reducido. Pero Job en el capítulo 12 y el verso 12 dice algo muy especial. ¿Sabe qué dice? En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Así que, jóvenes que me están escuchando, no menosprecies al anciano, no lo menosprecies. La Biblia dice que el anciano, en ellos está la ciencia y está la inteligencia. Lo que pasa es que los jóvenes, como menosprecian los ancianos, no se dan cuenta de la inteligencia y la sabiduría que ellos tienen. Hágase amigo de un anciano y exprímale todo lo que tiene y verá que va a adquirir muchas cosas. Amén. Mire, algunos dicen que no les gustan que le digan ancianos. Yo espero que aquí no pase eso. Pero si pasa, escuche lo que dice la palabra. Esa palabra tiene un excelente contexto y significado. Hasta el libro de Daniel habla del anciano de días. ¿Lo ha escuchado? ¿Ha escuchado el anciano de días? ¿Le parece bonito eso? ¿Sabe qué? Daniel se refiere a Dios como el anciano de días, refiriéndose a la majestuosidad de Dios, lo que significa su eternidad
autoridad y juicio. El anciano de días. Pero hay algo triste, y es que es lamentable cómo la sociedad ha denigrado a nuestros ancianos, ¿cierto? Y si es verdad que en muchas ocasiones lo tratan como el mueble viejo de la casa. Eso suena fuerte, pero es la realidad, ¿cierto? Pero yo imagino y me quiero imaginar que los creyentes tratamos bien a nuestros ancianos. Amén. Sean sus padres o sean sus abuelos. La palabra, mis amados hermanos, nos insta a respetar a los ancianos. Amén, hermano. Dígalo creyendo. ¿Sabe qué dice Levítico 19:32? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Pero ¿sabe qué pasa? Lo que pasa es que en la sociedad esto se ha ido perdiendo. Se han ido perdiendo los valores que se tenían hace años. Por eso estamos como estamos. Y por eso maltratan los ancianos. Y por eso los menosprecian. Y por eso hay tanto anciano en la calle. Por eso. ¿Por qué? Porque hemos perdido el respeto por ellos. Hay muchos factores que se pudieran ver y de pronto vamos a ver algunos. Pero mis amados hermanos, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Hace muchos años, cuando se iba a saludar a un anciano y una persona estaba sentada, la persona se levantaba a saludar al anciano. ¿Sabe qué significa eso? Significa respeto y reverencia, ¿cierto? Hoy no pasa eso. Hoy uno ve como nietos mal educados les pegan a los ancianos. Ustedes han visto, ustedes que tienen redes sociales, ven, nada menos estos días apareció un jovencito como de, yo esa pulga tendría por ahí 8 o 9 años, y le estaba pegando a una señora con un palo, una anciana con un palo. Y uno todos los días ve esas tristes historias. Pero como les dije, yo quisiera pensar que eso en la iglesia no pasa y que nosotros valoramos y respetamos nuestros ancianos, porque ellos merecen ese respeto, porque ellos son autoridad para cada uno de nosotros. Ese anciano que usted ve ahí, ese anciano ora por usted. Ese anciano ora por. Hay ancianos que pasan orando por la iglesia, por los jóvenes, por los adolescentes. Mire, a mí nunca se me va a olvidar, una vez yo, cuando aquí había un hueco, yo llegaba temprano a orar ahí y yo escuché mi nombre. Y yo inmediatamente me levanté y miré quién estaba orando por mí. Aquí había una ancianita, yo creo que ella no me vio, pero usted no sabe lo que yo sentí cuando escuché mi nombre. Y ella dijo, el hermano Freddy Monsalve, Señor. Y eso hace muchos años, yo era un joven. Y eso me pareció muy, muy, muy especial. Y yo dije, si esa anciana ora por mí, yo creo que hay muchos ancianos más orando por los jóvenes. Y qué bendición, mis amados hermanos, poder tener ancianos que el Señor usa. El respeto hacia los ancianos tiene una promesa muy especial y es comprobada para los que la cumplen. Efesios el capítulo 6 y el verso 1, ¿sabe qué dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese padre adulto, anciano que tú tienes, hay que valorarlo y respetarlo. Hay que honrarlo, hay que tratarlo bien.
Los jóvenes no podemos olvidar para dónde vamos. ¿Ustedes ancianos alguna vez fueron jóvenes? Tengo mis dudas, ¿sí fueron jóvenes? Sí, también. Bueno, ¿sí vio? Alguna vez fueron jóvenes. Y parece que no. Parece que muchos creen que no, que los ancianos una vez llegaron ancianos. No. Ellos pasaron la etapa como todo, la transición de niños, de adolescentes, de jóvenes, adultos y ancianos. Y hay una ley en la vida: como trates a las personas, te van a tratar a ti. Hoy en día hay muchos que están pagando los platos. Sus hijos no los valoran, sus hijos no los respetan. ¿Por qué? Porque un día quizás no valoraron sus padres. Amén. ¿Sabe qué dice David en el Salmo 37 y el verso 25? Joven fui y he envejecido. Eso dijo David. Se acordó que en alguna época fue joven, pero ha envejecido. La Biblia nos habla de no menospreciar al anciano. ¿Sabe por qué? Porque hay hijos que son duros con sus padres. Les hablan tirado. Se refieren a ellos descomedidamente, porque no oyen. Algunos ya han perdido el oído. Una cosa es hablar fuerte y otra cosa es hablar gritado. He visto algunos hijos que le dicen: es que usted no entiende, parece que fuera. Entonces uno se pregunta, bueno, y entonces ¿para dónde vamos? ¿Será que ese hijo que le habla a ese anciano así, se le olvida que de pronto va a llegar allá? ¿Se le olvida que también él va a ser anciano? Y quizás de pronto más sordo, o va a tener más limitaciones. Que el Señor nos guarde. He visto hijos cómo se enojan con sus padres porque son lentos al caminar y quiere que corran, y de pronto hay malas palabras, hay brusquedad, de pronto hay empujones. Eso yo quiero que no pase aquí, que no esté pasando. Pero si alguien está escuchando esto y lo hace, qué bueno que honres a esos ancianos, porque merecen el respeto y la admiración de cada uno de nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y alguno dirá: hermano, es que el anciano es caprichoso. Sí, hay ancianos caprichosos, tiene toda la razón. Y eso es parte de la vida. Eso es parte de la vida. Y quizás muchos de nosotros llegaremos también a ser caprichosos y poco entendidos, pero eso es parte de la vida. Yo conozco jóvenes que son caprichosos, pero ¿sabe qué es lo tremendo de la vida? Que se nos olvida y hemos perdido la memoria. ¿Usted no se acuerda, amado hijo, que en alguna ocasión esa madre, si no te gustaban las tajadas de maduro, te hacía de papa? Si no te gustaba la carne cocinada, entonces mijito, yo se la frito. Si no te gustaba este jugo, entonces yo le cambio el jugo. ¿Sabe qué significa eso? Ser caprichoso. Y esos padres se esmeraban por hacer eso. Pero aquellos padres ya han llegado a la vejez y se han vuelto caprichosos. Parece ser que la ciencia dice que ellos vuelven a ser como niños. A mí eso me pone a pensar mucho. Y yo digo: Dios mío, ¿qué pasará cuando yo sea un anciano? De verdad lo cuestiono bastante y trato de manejarme lo mejor posible con mis padres y con mis hijos. Porque no quiero que cuando yo llegue a la vejez, si llego, porque no sé si el Señor vendrá, pero muchos de estos ancianos han escuchado mensajes de la venida del Señor por muchos años.
El domingo tuvimos una bonita fiesta, ancianos de 50, 53, 54, 60, y yo no sé cuántos mensajes esos ancianos escucharon de que Cristo venía. Y ahí están. Entonces no sabemos si el Señor viene o viene en 20 años, y entonces ya por quienes van a orar es por nosotros. El domingo hice una cuenta y dijeron, dentro de 20 años se celebra, y yo sumé, ahí caí yo. ¿Qué irán a decir de este anciano? No sé. Pero ¿sabe qué dice una traducción de la Biblia? En 1 Timoteo capítulo 5, dice de la siguiente manera: cuando corrijas a un anciano, no lo regañes. Amén, ancianos. ¿O a ustedes les gusta que lo regañen? Al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Trata a las ancianas como a tu propia madre, a los jóvenes como a tus hermanos y a las jóvenes como a tus hermanas, es decir, con todo respeto. Yo creo que nuestros ancianos merecen todo nuestro respeto. No queda bien que un creyente regañe a un anciano. Hay formas de decir las cosas, y yo creo que en muchas ocasiones nos hemos equivocado y el Señor nos ha hablado con amor. Amén. Mire, les cuento algo. El año pasado, el día que mi suegro falleció, cuando fuimos al cementerio, yo me desprendí de la multitud y me acerqué al sepulturero. Yo tenía una pregunta hace rato por hacer. Y entonces el sepulturero estaba organizando la bóveda para meter a don Jorge. Y yo le hice una pregunta y sobre algunas situaciones que yo imaginaba. Pero a mí me gusta imaginar cosas, pero también me gusta enterarme de que esa imaginación mía puede ser cierta. Entonces le hice una pregunta puntual y le dije: venga, usted cuando sepulta gente aquí, a veces hay alboroto, a veces, porque cuando estábamos ahí, pues el ambiente estaba muy tranquilo, un ambiente bonito ahí, estaba bonito el ambiente, no había así como nada. Entonces el sepulturero me dijo: sí. Yo le pregunté cuántos años tenía ahí y si había tenido algunas experiencias, qué lo había marcado. Bueno, estábamos conversando mientras organizaba la bóveda. Entonces me responde y me dice: sí, eso pasa cuando son malos hijos. Eso, yo sí decía algo, yo dije: yo creo que el que más llora en el velorio, el que más puño le da al ataúd, no es un buen hijo. Y él me decía: sí, aquí hasta tumban el ataúd. Y algunos se han metido a la bóveda allá con el papá o la mamá y llorando, y no me dejes, y se dan golpes de pecho. Y entonces yo dije: muchísimas gracias por su atención. Quedé tranquilo y quedé contento, porque no estaba equivocado. Entonces, mire, hermanos, ¿qué necesidad hay de llegar a esas instancias? ¿Por qué? Porque hay remordimiento. Ay, yo ¿por qué no traté bien a mi mamá? No. Y ese día se llevan 3 ramos de flores y llevan mariachis o vallenatos o cualquier cosa se consigue para amenizar el velorio. Mamá, te amo mucho, pero ¿ya para qué? Decía el poeta: en vida, hermano, en vida. ¿Ya para qué? Ustedes saben en Colombia cuál es el día más violento. Imagínense, es que el día más violento es el Día de la Madre. Ni siquiera el 31 o el 24, el Día de la Madre. ¿Sabe por qué? Porque a su manera quieren demostrar quién ama a su mamá. Pero no, la Biblia no habla de regalos.
La Biblia habla de honra. La Biblia habla de respeto. La Biblia habla de dignidad. Uno escuchaba hace muchos años algunas madres y parece chiste, decía: a mí no me regale nada, a mí quiérame, a mí respéteme, a mí ámeme, a mí sea obediente conmigo, manéjese bien. Hoy las madres son más modernas: manéjese bien, pero no se le olvide el regalo. Entonces mire, así que iglesia, nosotros como creyentes debemos tratar bien a los ancianos. No queda bonito que un servidor no trate bien a un anciano, eso no queda agradable. Y yo quiero preguntar en esta noche: ¿nos comprometemos a tratar bien a nuestros ancianos? Mire, les cuento algo. Yo hace muchos años me comprometí a hacerlo. Y pensé contarles por qué, pero me da pena. Uy, hermana. ¿Y sabe qué? Para mí los ancianos, yo no valoraba mucho los ancianos, pero mi padre sí me enseñó a respetar a los ancianos y a valorarlos y a quererlos. Y desde ese momento que mi padre me corrigió, pues comencé a ver los ancianos de forma diferente. Y gracias a Dios hasta el día de hoy he tratado de manejarme de la mejor manera con ellos, con propios y extraños. Pero también quiero decir a los ancianos que se comprometan a lo que dice la Escritura, porque ustedes son de alta estima. Tito el capítulo 2, el verso 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Porque sí, hermanos, algunos dirán: hermano, lo que pasa es que hay ancianos y hay ancianas que son así y así. Sí, en realidad. Tampoco vamos a esconder la realidad. Pero ¿sabe qué le dice a los ancianos? Le dice: sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Amén. Pero las ancianas no se quedan atrás. ¿Sabe qué le dice a las ancianas? Verso 3: a las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí escucha lo que dice la palabra? Qué bonita la palabra, porque a todos nos enseña. Y estaba mirando, hermanos, el significado que tiene un anciano en el Antiguo Testamento. No le voy a leer los textos, pero sí le voy a decir algo. En el Antiguo Testamento el anciano tenía la autoridad de príncipe. Primera de Reyes 8:1. Se tenían en cuenta como altos funcionarios. Génesis 57. Gobernaban al pueblo. Deuteronomio 27:1. Representaban a la nación en las transacciones que los concernían. Éxodo 3:18. Eran invitados para celebrar un pacto. Segunda de Samuel 5:3. Celebraban actos religiosos. Levíticos 4:13. Y en Números 11 del verso 16 en adelante, Moisés, por orden de Jehová, llama a un cuerpo de 70 ancianos a gobernar a los israelitas. Entonces, mire que los ancianos sí son importantes en una congregación. Porque a veces los jóvenes dicen: no, es que nosotros somos los fuertes. Sí, pero para la fuerza también se necesita inteligencia y sabiduría. Hay gente muy fuerte,
pero no es inteligente. Entonces se necesita combinar de las dos. ¿Usted se imagina esta congregación solamente con jóvenes? Se necesita también, y no estoy diciendo que los jóvenes no sean inteligentes, pero resulta que uno mientras más años tiene más sabiduría y más inteligencia. Hoy yo digo, si yo tuviera hoy 15 años con este recorrido, qué bendición, ¿cierto que sí? Cuántas cosas yo no hubiera hecho malas. Y me imagino los ancianos también. Ustedes con la edad que tienen hoy de 20, con el conocimiento y la sabiduría, cuántas cosas, ¿cierto que sí? Bueno, pero ese es el trasegar de la vida. La Biblia en el Nuevo Testamento nombra unas funciones específicas de los ancianos, porque para Dios, aunque sean longevos, siguen siendo útiles y de bendición a la iglesia. Amén. ¿Cree que ustedes los ancianos son útiles? ¿Qué dice la Biblia si alguien está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, ¿cierto? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mire, Dios bendice en sus años al anciano que está en la justicia y el temor a Dios. Y por eso digo, hay una diferencia entre ser anciano en la iglesia y el anciano del mundo. Claro, porque es que hay unas condiciones para que el Señor bendiga a ese anciano. Por eso, jóvenes y adultos que algún día vamos a llegar a ser ancianos, tenemos que ir pensando desde hoy qué vamos a hacer cuando lleguemos y nos toque el turno. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que ir proyectándonos a ese momento y saber y dejarnos usar por el Señor y ser ancianos temerosos del Señor. Le voy a hablar de algunos hombres de la Biblia que fueron ancianos o que llegaron a ser ancianos, pero que murieron de una forma digna, que terminaron su vida en las manos del Señor. Y quiero decirle a los ancianos, no se aparten del Señor. No tiene precio lo que ustedes tienen. Y el valor de la salvación es incalculable. Y alguno dirá, hermano, ¿usted cree que un anciano a estas alturas se va a alejar de los caminos del Señor? Sí, los conozco. Hace unos días en la campaña de los niños de escuela dominical, me alegró ver una anciana que en los tiempos del hermano Orbeín estaba por acá y yo no la había vuelto a ver. Y me le acerqué y sí la vi diferente. Y ya no está en la iglesia. Y dice, no, hermano, yo estoy en otra parte, esto. Y la verdad que me dio tristeza. Y he visto cómo algunos ancianos se han alejado de los caminos del Señor. Pero qué bueno que usted que me está oyendo no sea de esos, sino de los que le voy a leer. Número 1, Isaac. Génesis capítulo 35, verso 28. Mire lo que dice tan especial. Y fueron los días de Isaac 180 años. ¿Y sabe qué dice? Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo. Mire lo que dice. Viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Número 2, David, Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 27. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió ¿cómo? En buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Número 3, Job.
Job capítulo 42, verso 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Verso 17, y murió Job viejo y lleno de días. Abraham, número 4, Génesis capítulo 25, verso 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Número 5, Gedeón, Jueces capítulo 8, verso 32. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Número 6, Proverbios capítulo 20, 29. Este sí tiene que ver con todos. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Mis amados hermanos, qué bueno que el día que usted parta con el Señor podamos hacer un devocional con libertad y con alegría. Poder hablar de que su trayectoria y sus últimos años fueron llenos de vida, que fueron un ejemplo, aunque hoy se los queremos decir en vida para que lo puedan escuchar, pero que sus años no terminen mal. La palabra que encuentro o el verbo que encuentro en estos 5 hombres es que murieron llenos de días, que sus muertes fueron muertes buenas, que reconocieron los hombres que los guiaban o que fueron guiados por ellos de que eran buenos ancianos. Qué bueno, mis amados hermanos, que nosotros cada día podamos valorar y respetar nuestros ancianos, que los podamos honrar. Usted dirá, hermano, yo no tengo padres ni tengo abuelos, pero tienen una congregación, un gran número de ancianos que también debemos valorar, amar y respetar. Amados ancianos, Dios te ha regalado años, no para que te lamentes ni para que seas un anciano o una anciana problema. Es para que digas, como lo dijo el salmista en el capítulo 92, el verso 15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén